Esta semana hablamos de un tema por el que muchísima gente nos pregunta todos los días. ¿Llevar gorra o llevar casco hace que se caiga más el pelo? Por ejemplo, llevar gorra porque nos gusta la estética puede empeorar la alopecia. Si tienes que llevar gorra o casco para trabajar, ¿tienes más riesgo? Y si sueles practicar ciclismo o motociclismo y pasas muchas horas con el casco puesto, ¿tendrás más alopecia? Vamos a responderte a estas situaciones de una manera muy clara, pero dándote toda la información a favor y en contra. Y además te diremos si llevar gorra puede ser perjudicial después de un injerto capilar y te daremos nuestra opinión al final del vídeo. Así es, Laura, así que no te separes de la pantalla porque ya verás que es súper interesante. ¡Comenzamos! Como decíamos, mucha gente nos pregunta si llevar gorra o llevar casco puede producir alopecia, así que vamos a analizarlo como hacemos siempre, con una mirada crítica y objetiva para que tú tengas toda la información y puedas tomar decisiones. Primero veremos los puntos a favor de llevar gorra, después veremos los puntos en contra y por último haremos una valoración conjunta y te diremos cuál es nuestra experiencia. Empecemos por los puntos a favor de utilizar gorras o cascos para la salud del cabello. Sabemos, por ejemplo, que llevar gorra o llevar gorro es muy bueno, por ejemplo, cuando la exposición al sol es muy intensa para evitar que se queme el cuero cabelludo o el propio cabello. Del mismo modo, cuando hace mucho frío, un gorro o una gorra también puede proteger nuestro pelo de las bajas temperaturas. Siguiente punto a favor de llevar casco. Ni que decir tiene que los cascos de protección para ir en moto, para ir en bici o para hacer deportes de riesgo son más que necesarios para evitar los traumatismos. Y además nos protegen de hacernos heridas en la cabeza que pueden dejar cicatrices. Por último, los gorros utilizados en la piscina también nos protegen del cloro y de los químicos que se utilizan en mantenimiento y que pueden ser muy perjudiciales para nuestro cabello. Por lo tanto, como vemos, el uso de gorros y de cascos puede ser incluso beneficioso para el cabello en ciertas circunstancias. Y ahora veamos los puntos en contra de utilizar gorros o de cascos para la alopecia. Pero antes queremos agradecer a los más de 32.000 suscriptores del canal cada like, cada comentario, cada vez que compartes y cada aportación que nos haces para poder llegar a más gente día tras día. De verdad, muchísimas gracias. Y dicho esto, vamos a seguir con los motivos en contra de llevar gorra o casco. Existen fundamentalmente tres teorías por las que la gorra o el casco podría producir una alopecia. La primera sería que la compresión en el cuero cabelludo reduciría el flujo sanguíneo al pelo y esto haría que se cayese más. La segunda sería que el pelo, si lo llevas muy tapado, no respira y acaba ahogándose. Y la tercera sería que la presión mantenida en el pelo podría conducir a una alopecia por presión. Vamos a analizar cada una de ellas porque realmente tienen mucha miga. Primera cuestión, ¿la compresión de la cabeza con una gorra, con un gorro, con un casco reduciría el flujo sanguíneo del pelo? Pues para entender si esto puede ser una posible causa de alopecia, tenemos que entender muy bien cómo llega la sangre al folículo piloso. Como ves en este esquema, la sangre y el oxígeno y los nutrientes llegan al pelo desde dentro, es decir, desde estas pequeñas arteriolas que rodean a la papila dérmica, que es por donde crece el pelo. Por lo tanto, lo que pase en la parte externa del cuero cabelludo tendrá una influencia mínima sobre el crecimiento del cabello. Dicho de otro modo, aunque hagamos una ligera presión como la que puede hacer una gorra, a menos que fuese una compresión muy intensa, la sangre va a llegar perfectamente al pelo por dentro, por lo que no sería una causa objetiva de alopecia. Abordemos ahora la segunda cuestión. Si llevas el pelo muy tapado, ¿no respira y acaba ahogándose? Pues obviamente el pelo no realiza una respiración como tal, sino que, como hemos dicho antes, los nutrientes y los elementos que necesita para crecer le van a venir desde el interior. Sí que es verdad que llevar gorras podría empeorar una posible dermatitis seborreica, produciendo más inflamación y más caspa en el cuero cabelludo y esto de una manera indirecta empeora el crecimiento del cabello. Pero es verdad que esto es un poco enrevesado y no es lo más habitual. Y por último, con respecto a la presión mantenida en el cuero cabelludo, sí que es verdad que existe lo que se llama alopecia por presión, en la que el pelo, al estar sometido a una presión constante, puede acabar dañándose. Esto sería parecido a la alopecia por tracción de la que hablábamos ya en un vídeo previo, pero al revés. En aquel vídeo te hablábamos de que algunos peinados a tensión, al estirar de forma continua de la raíz del cabello, podrían llegar a producir una alopecia. En este caso sería al revés, en lugar de estirar el pelo lo que se hace es presionar de forma continua sobre el cuero cabelludo. Este tipo de alopecia se ve, por ejemplo, en personas que están encamadas y que pasan muchas horas con la cabeza apoyada. O también se ve en personas que se someten a cirugías muy largas y pasan muchas horas con la cabeza apoyada en una misma postura. En este tipo de alopecia la pérdida del pelo se localiza en la zona del apoyo y no se extiende a otras partes de la cabeza.
Por lo tanto, si una gorra o un casco llega a producirte una alopecia por presión, cosa que es muy rara y no solemos ver nunca en la práctica clínica habitual, esta alopecia estaría localizada en una zona donde el casco aprieta y desde luego tocaría comprar un casco más grande. Esto quiere decir que si tienes una alopecia típica con un patrón masculino estándar que ha empezado por las entradas o por la coronilla, con pelos miniaturizados en toda la zona superior de la cabeza y que mantiene la estructura en la parte posterior, no estará relacionado probablemente con el casco o con el gorro, sino con tu alopecia normal y corriente. Y por último, como comentábamos al inicio, tras un injerto capilar recomendamos a nuestros pacientes el uso de la gorra para protegerse del sol y de las inclemencias del tiempo. Obviamente no lo recomendamos en los primeros días del injerto, pero sí un poquito más adelante cuando ya han pasado algunas semanas y el pelo ya está bien asentado en su lugar. Y vistas las ventajas y los inconvenientes de llevar gorra para el cabello, ¿cuál es nuestra opinión? Pues en nuestra experiencia, el uso de gorro, de gorra, de cascos, etc., no va a tener un impacto significativo en la alopecia. De hecho, existen situaciones en las que es incluso recomendable. Es verdad que puede haber alguna situación muy concreta de alopecia por presión, pero sería una situación muy frecuente y no seguiría el patrón típico de alopecia. En resumen, si te gusta ponerte gorra, póntela tranquilo. Si tienes que llevar casco en la bici, en la moto o para alguna actividad de riesgo, póntelo tranquilo. Si tienes que llevar gorra o casco para trabajar, póntelo tranquilo. Si te has hecho un injerto capilar y ha pasado un tiempo suficiente y prudencial, póntelo tranquilo. Porque, como hemos dicho ya, de forma general estas prendas no van a tener un impacto significativo en la alopecia. No te olvides de darnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si quieres ver vídeos como estos cada semana y nos vemos en el próximo episodio de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.